Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por regalarnos su compañía, sus oídos, su atención en este nuevo capítulo de Clase Empresarial. Este es un programa dedicado a reconocer la labor de nuestros líderes empresariales ya desde hace muchos años en esta emisora Cámara FM 95.9. Un abrazo muy grande para quienes nos están viendo, quienes están conectados a través de nuestro canal en YouTube Cámara Medellín. Hoy con un invitado muy singular, muy especial. Estamos hablando de un científico, de un físico de la Universidad UIS, de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Este profesor que hoy nos acompaña en Clase Empresarial, pues ha tenido unas estancias postdoctorales en las universidades de Toronto y de Harvard. Fue el director del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y pues como gran observador, que es como todo un físico, pues disfruta de, por ejemplo, escalar montañas, observar con detenimiento edificios porque considera que la arquitectura es un arte que habita en la cotidianidad. Y en su labor científica pues ha recibido una serie de reconocimientos importantes. Solo voy a compartirles dos, entre muchos. En el año 2019 fue escogido dentro del top 10 de científicos emprendedores en Colombia por el ICETEX y por la Embajada Suiza, y en el 18 fue elegido por la Academia de Ciencias del Mundo de la UNESCO como el joven científico del año en Colombia. Lo tenemos en Clase Empresarial. Ustedes dirán, pero si se trata de un físico, si se trata de un hombre de ciencia, si se trata de un hombre de academia, ¿por qué lo tienen en Clase Empresarial? Pues bien, porque él, junto con otros socios, fundó en 2018 Guane Emerging Technologies. En ese entonces se llamaba distinto, se llamaba Guane Enterprises. Ya nos vas a explicar. Profesor Pachón, qué gusto tenerlo acá. Leonardo Augusto Pachón Contreras. Profesor, qué gusto tenerlo en Clase Empresarial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un honor estar aquí compartiendo esta idea de transformación de la economía desde el conocimiento que hemos estado materializando con el apoyo de todo el equipo nuestro y evidentemente con el apoyo también de la Cámara de Comercio y sus iniciativas clusters en las que hemos podido participar y de las que somos beneficiarios. Muchas gracias. Un científico, al contrario, gracias a usted, profesor. Un científico, un hombre de academia, ya lo decíamos, fue director del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, que empieza a pensar en cómo transformar la cotidianidad de las personas, cómo aportar soluciones inteligentes basadas en inteligencia artificial, basadas en analítica de datos, en Big Data a las empresas. Y con el tiempo, esto fue en el 2018, con el tiempo se han ido perfilando mucho, se han ido enfocando en dos grandes sectores de nuestra economía, en el de la energía y en el logístico. Pero, ¿cómo son esos inicios en 2018? A todo un físico, ¿cómo le fue con eso de, por ejemplo, formalizarse, de ir a una cámara de comercio para un registro mercantil? ¿Esa parte cómo la empezó a manejar? Sí, lo que decías tú, la motivación siempre ha sido la de transformar, ¿no? Primero, transformar desde la academia, pero que empezamos a notar nosotros que en Latinoamérica la ciencia nos llegó y nosotros reproducimos la ciencia. En otras partes del mundo la ciencia no llegó, sino se desarrolló. Porque el Imperio Británico creció tanto, porque descubrieron que tomando limón podían suplir la baja de vitamina C y hacer viajes más largos, entonces se enfermaban menos. Entonces, ¿cómo usar las estrellas para navegar? Entonces había una conexión entre la economía y la ciencia. Nosotros todavía seguimos con eso desligado y en ese ejercicio de intentar cerrar esa brecha iniciamos con el Centro Nacional de Memoria Histórica y era qué es lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento
con la directora del informe de memoria histórica de los grupos paramilitares en Medellín, es que de las matemáticas y de la física pudiera ayudar a reconstruir el relato de las personas desmovilizadas y de la violencia en la ciudad. Arrancamos ese ejercicio. ¿Ese fue el primer ejercicio de ustedes como empresa? No, ese fue académico. Académico. Y ahí dijimos, vea, esas fórmulas que usamos nosotros, ese método, esos métodos, puede que se puedan usar fuera del aula de clase, puede que salgan de las paredes de Ciudad Universitaria. Y ahí empezó como la idea de, un poco antes, pero digamos que ahí con mayor fuerza, de crear empresa. Y tuve la fortuna de conocer a Joseph Vergel, que es mi socio ahora. Sí. Y sigue siendo su socio. Sí, todavía tenemos las discusiones que hay que tener. Usted es un santandereano y él es un norte santandereano. Sí, imagínese. ya ustedes podrán imaginarse cómo son las cosas ahí en esa sociedad. Sí. Pero, ¿cuál fue el primer? A ver, ustedes dos hombres de ciencia, pues que estaban haciendo su primera incursión en la empresa, ¿cuál es ese primer cliente, ese primer espaldarazo, dónde lo encuentran? Lo encontramos en empresas de tecnología de la ciudad que estaban empezando a explorar áreas de ciencia de datos. Entonces ellos los clientes tenían la experiencia, desarrollaban software, pero no sabían cómo incorporar la inteligencia artificial en sus desarrollos o cómo agregarle valor a la operación de sus clientes desde los datos. Uh-huh. Y eso era, nosotros no teníamos producto, teníamos capacidades y muchas ganas. Entonces, en cada aliado que aparecía, allá nos íbamos. Estuvimos en una clínica oftalmológica aprendiendo de retinopatía diabética, en otra del corazón aprendiendo de problemas de coagulación de la sangre, del sector eléctrico, de camiones. Claro, porque ustedes, hombres de datos, de ciencias exactas, perfecto dominio de los datos, pero habría que aprender de los problemas. Claro, ¿cierto? ¿Cuáles son las situaciones que hay que enfrentar? Nosotros hemos intentado construir la empresa desde una filosofía, uno de los principios es: nosotros no queremos ser un océano de soluciones de 1 centímetro de profundidad. Okay. ¿Por qué? Porque en ese océano nadie nada, ¿no? O sea, no hay forma de agregarle valor a nadie. Le mojas los pies a todos, pero exactamente, claro. Soluciones reales y contundentes y profundas y duraderas no. Y eso pasa no por saber procesar datos, sino por entender el negocio de los clientes, entender las dinámicas de cada sector de la industria en el que podemos estar, para, una vez entendido eso, poder transformar los datos en valor. Entonces, por eso eso fue un aprendizaje doloroso. Digamos que al comienzo creíamos que sí, es un problema de datos, lo podemos abordar, pero esa interacción con la industria fue la que nos ayudó a ir a ganar foco y a construir alrededor de este principio. Profesor Pachón, fueron probando, fueron pivoteando, uh-huh. Nos dice usted retinología, del corazón, memoria histórica, en fin, ¿cómo se empiezan a perfilar cuando empiezan a identificar que el grueso de las oportunidades para ustedes y para Guane estaba en el sector energético y en la logística? Sí, tiene que ver con la identificación de una barrera de penetración del mercado. Entonces empezamos a ver que cada sector tenía sus propias barreras, unas más altas, unas más anchas, y cómo podíamos construir un modelo de negocio en un sector con una barrera de penetración baja. ¿Esto qué es? En el caso logístico procesamos lenguaje, y entonces el lenguaje es el mismo para todos los clientes. Entonces, si en ese momento, estábamos hablando de hace 6, 7 años, pues no existía ChatGPT, no existía ninguno de estos modelos, construir un modelo tomaba, era un esfuerzo muy grande, pues, claro. Sí. Entonces teníamos que escoger problemas transversales a varias industrias con una barrera de penetración baja.
Entonces vimos que el lenguaje nos ayudaba en eso porque el lenguaje era el mismo para todos los clientes. Entonces si tenía una solución para un cliente, la podía llevar a otros. Entonces cuando fuera el siguiente cliente, no arrancaba de cero. Y entonces en el sector logístico identificamos unos procesos que nos permitían hacer eso. Luego, en el sector de energía, como es un sector regulado, que tiene estándares, que se ocupa de la medida, también vimos que era un sector con una barrera de penetración más baja. Ahora elaboro un poco más sobre lo de la barrera de penetración. Pero entonces, si yo capturaba datos de un sistema SCADA, todos tienen el mismo no, pero todos tienen un sistema SCADA. Entonces, si podía resolver el problema aquí, fácilmente podía ir a otra empresa del mismo sector. En el sector de transporte que vimos, que era muy difícil porque el nivel de madurez de nuestra industria portuaria de carga, o de carga, sí. No tiene ese nivel de madurez que requiere un negocio de datos. Hay que avanzar en otras dimensiones antes de llegar a un negocio de datos. Porque si quiere, ayúdenos a entender, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial en negocios con una empresa en Filipinas o con la empresa que tienen en Miami, que es un broker logístico. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial de ustedes, de Wane, en estas empresas? Sí, la empresa de Miami es una de las primeras empresas que creyó en nosotros. Tenemos una relación muy cercana a ellos y para nosotros en ese momento fue más fácil vender tecnología como inteligencia artificial fuera de Colombia que en Colombia. En Colombia nos costó un poco más. Pero, profetas, como nunca somos profetas en la tierra, qué cosa. Eso, pero bueno, ese es el camino. Sí, entonces, ellos fácilmente reciben entre 5.000 y 6.000 correos al día. Entonces imagina cuántas personas y cuánto tiempo necesitas para poder leer 5.000 correos y responder 5.000 correos. Estos son solicitudes de cotización. Entonces tienes un cliente que te dice necesito mover este tipo de carga con estas características, con estas dimensiones, que necesita una grúa al llegar, que no necesita la grúa a la recogida. Todas esas características, pues a un humano, si yo hago la cuenta de 5.000 correos al día, un equipo de 40 personas, necesito más o menos 2 días para poder llegar a leer el correo que enviaron hoy. Y demorarme otros tantos minutos, no solo leyéndolo, sino respondiendo. Claro. Y ese es un negocio en el que casi que gana el que primero llegue. Claro. Porque, bueno, con esos... Entonces ustedes ahí hicieron exactamente cuál fue la solución que implementaron. Entonces nosotros vamos todavía con ellos, leemos las bandejas de correo, entendemos qué tipo de negocio es el que le están solicitando al cliente, qué cotización es, si es mover un paquete, si es mover el motor de un avión, si es mover carga que necesita refrigerarse, si es mover carga que es peligrosa. Hay pueden ser unos 10 tipos de carga que se mueve. Entonces entendemos cuál es. Cada uno de esos tipos tiene un equipo humano independiente. Entonces hacemos esa distribución y cuando le llega al humano ya llega toda la información estructurada, ya hizo la consulta de si puede atender ese requerimiento, si tiene el contrato que firmó con ese cliente, le puede ofrecer ese servicio y quién se lo puede ofrecer. Entonces te llega una cotización con 10, 20 opciones, el cliente dice quiero esta y ya se ejecuta, se detona el proceso con la persona que recoge, con la empresa que recoge la carga. Entonces pasaste de 2 días más 30 minutos en responder a 30 minutos, 15 segundos más o menos. Increíble. Y eso lo que puede suponer en eficiencia, en nuevos negocios, en facturación para una empresa de estas, pues me imagino el salto cuántico de lo que facturaban antes y a lo que facturan después. Sí, fácilmente por un factor de 4 puede aumentar la facturación. Facturación. Claro, no solo con ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, si estás en 3 millones, puedes llegar a 12 millones. Y pensado este proceso en ese esquema, puedes llevarlo a otros sectores de la industria, claro, sabiendo cómo funciona, ¿no?
En Perú desplegamos un piloto para una empresa de gas para atender los requerimientos de 2.5 millones de usuarios que tenían quejas sobre el servicio. Entonces es un esquema parecido y nosotros solemos pensar que es el mismo, pero el mismo robot con un cerebro diferente. Pero el arte está en ese cerebro, ¿no? En entender qué necesita el negocio, qué necesita el cliente de ese negocio y cómo resuelves un problema concreto. Quisiera que nos compartiera, porque extra micrófonos y extra haber prendido esta cámara de nuestro canal de YouTube, hablábamos, por ejemplo, de un caso específico, porque todo esto de la inteligencia artificial y de la robótica y de los big data, pues plantea unos problemas colaterales, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer entonces con el grupo, el talento humano? ¿En qué lo vamos a utilizar entonces? Y me comentaba cómo uno de los negocios que ustedes comenzaron, pero se vio interrumpido, fue con el aeropuerto de Leipzig. ¿Por qué? Sí, nosotros estuvimos en una comisión de Ruta N, que escogieron 5 empresas de la ciudad para explorar negocios en Alemania. Y el aeropuerto en Leipzig es uno de los mayores puertos de carga aérea. Sí, porque de pasajeros quizás Frankfurt más. Así es. Y entonces fácilmente, mientras las personas, digamos, el avión aterriza, alguien abre la puerta, entonces los oficiales dentro del avión te entregan una resma o cientos de páginas que son los manifiestos de carga, de la carga que trae. Luego esa persona manualmente tiene que ir y digitarlos en un sistema. Imagina cuánto tiempo toma eso. ¿Cuál es el impacto? Y mientras tanto la carga esperando dentro del avión para ser descargada. Eso, y los otros aviones dando vueltas sobre Leipzig, quemando combustible, aumentando los costos. Entonces es ineficiente a todas luces. Claro, claro. Pero en estos procesos uno puede llegar, son muchas fases. Tú puedes llegar a resolver el problema, hacer que sea costo eficiente, que el caso de negocio cierre, pero si no haces gestión del cambio, no vas a obtener los resultados. Y hacer gestión del cambio ahí iba a ser muy duro, porque a la última reunión llegó alguien del sindicato. Y hasta ahí llegó, porque ellos no querían que eso se optimizara y que estas personas perdieran sus empleos. Y así es. O sea, esa es una realidad con la que también hay que contar. Uno no va a tapar el sol con una mano, con un dedo. Claro. Volvamos, profesor Chacón, al ámbito nacional. Esto de la inteligencia artificial, estas soluciones, ¿son para qué tipo de empresas? ¿Para qué tipo de empresas resultan más pertinentes? ¿Para pequeñas, grandes empresas? ¿Las medianas y las pequeñas también pueden acceder a la inteligencia artificial? Desmitifiquemos un poco eso. Sí, hoy es para todos, ¿no? Para el salón de belleza que quiere agendar por WhatsApp todas sus citas, para el bar de uñas que quiere hacer lo mismo, para el restaurante que quiere analizar qué productos vende más en qué mesas, si la posición de la mesa dentro del restaurante influye o no, si la hora. Incluso si la temperatura que hay ahí en ese momento, en ese rincón del restaurante. Exactamente. Sí. Hoy, con la disminución en costos y los modelos fundacionales, hay modelos de negocio y hay servicios que cierran el caso de negocio para cualquier tipo de empresa pequeña, mediana, grande. En costos hay soluciones de inteligencia artificial que son asequibles a cualquier tipo de negocio, cualquier tamaño. Sí, de cualquier tamaño. Nosotros solemos identificar como entre dos extremos. Uno es una transacción en un proceso que tiene un volumen muy grande, que puede ser el pago de cuentas médicas de las instituciones prestadoras de salud, los hospitales, IPS, generan cientos de miles de facturas al mes. Entonces hoy
todavía es manual, entonces alguien va, mira a ver si el material de osteosíntesis que me están facturando aquí sí estaba, si se usó durante el procedimiento médico, ¿no? Entonces todo eso es manual, pero digamos que no requieres a alguien muy entrenado para hacerlo. Entonces ahí hay un volumen muy grande, transacciones que cuestan, digamos, con un costo bajo, y en el otro extremo tienes casos como el de intentar predecir la demanda de todo el mercado de Antioquia, de demanda de energía. Entonces, ese ante la CRE, que es un proceso que haces una vez a la semana. Claro, tienes la opción de modificarlo día a día, pero los viernes a las 2 le dices a XM, al operador del mercado eléctrico, le dices, vea, mi mercado va a consumir tanta energía a esta hora, tanta a esta hora, tanta a esta hora, y así durante toda la semana. Entonces ese operador va y conecta con los que generan la energía, los que la transmiten, los que la distribuyen, y dicen, bueno, en Antioquia se necesita esto, comprométanse con esto, y orquesta todo el mercado para poder garantizar eso. Entonces ese es un solo proceso, pero de un valor agregado muy alto. Muy alto. Entonces, uno a la semana, el otro son miles o miles al mes, al día fácilmente. Entonces hay de esos dos extremos. Entonces es ubicar como el sector de la industria o el tipo de empresa en el que estás para saber cómo en cuál puede ser. Pues estos son los retos cotidianos que Leonardo Pachón Contreras, el gerente general y el cofundador de Guane Emerging Technologies, enfrenta. Quiero compartir con ustedes algunos de los reconocimientos de esta empresa. Son partner de Google Cloud, están en el top 4 de las empresas más innovadoras de la ANDI en el 2024, la startup más innovadora del país también por la ANDI en el 23, la solución más innovadora y sostenible según el Consejo Mundial de Energía en 2020, el World Energy Council, y por supuesto es un aliado del clúster de energía sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de la red de Startups 4.0 para la transición energética de la Cámara de Comercio de Bogotá. Finalmente, profesor Pachón, pues, agradeciéndole por estar en estos micrófonos de Clase Empresarial. Usted, permítame llevarlo a otro terreno muy distinto. Antes de usted ser físico, tengo entendido que iba a ser religioso, ¿no? Y no sé si física y religión se encuentran en algún punto. Solo cambias el credo. Sí, uno suele decir que es de la iglesia de la mecánica cuántica, por ejemplo. Ambos necesitan profunda dedicación también, ¿no? Sí, y foco también, y estar dispuesto a poner allí toda su energía vital en función de un objetivo, ¿no? De una causa, si uno quiere. Hay quienes dicen que la mecánica cuántica es paciente, es lenta, es profunda, pero la inteligencia artificial va a una velocidad vertiginosa. ¿Esto se está conciliando? Sí, porque los avances en cuántica están permitiendo o van a permitir que los modelos de inteligencia artificial que hoy entrenamos con decenas de millones o incluso cientos de millones de dólares se puedan hacer en máquinas que consumen órdenes de magnitud menos energía. Entonces una AI mucho más rápida, capaz de procesar más información, más barata, más sostenible, también más peligrosa porque la capacidad va a ser muchísimo mayor. Para un líder con el poder de decisión, estar informado sobre estos cambios disruptivos que traerá lo cuántico, que trae la inteligencia artificial, es fundamental. O sea, no es algo que deba de tomar como a la ligera, ¿no? Así es, y uno tiene que moverse, uno tiene que viajar en el tiempo todos los días. Entonces, claro, todo el mundo habla de innovación y que la disrupción y que es incremental o que es eso, disruptiva, ¿no? Pero eso tiene que ver con diferentes escalas de tiempo. Yo tengo que garantizar que mi negocio siga, que continúe, que mejore, que sea más eficiente. Eso lo hago en una escala de tiempo de corto y mediano plazo, pero tengo que tener también el ojo
puesto tengo en que lo estar va a informado. futuro. Así Tengo es. que ocuparme de informarme, ¿no? Sí, así para es. poder tomar, para saber qué viene, a lo que estoy expuesto, ¿cierto? Cómo se va a afectar mi negocio. Es decir, que estos no son temas ni mucho menos que deben tomarse a la ligera. Así es, y sobre todo por lo que decías tú, de que la inteligencia artificial va muy rápido, los negocios se están transformando ahí. El mismo negocio, el desarrollo del software está sufriendo transformaciones importantes a causa de la inteligencia artificial que creó la industria del software, ¿no? y del computer science también. Muy asombroso que el hombre sea capaz de crear cosas superiores al hombre, ¿no? Sí, y cuando estas cosas que creó el hombre puedan crear otras cosas, hablamos de algo que se llama la singularidad. La singularidad. Exacto, no se habla correctamente, no es que la inteligencia artificial trae conciencia, sino singularidad. Ese es el término correcto, ¿cierto? Sí, que es un momento en el que las máquinas pueden crear máquinas por sí mismas. Y no estamos muy lejos. Hay gente que dice que para el 2030, que para el 35, pero eso cada día se siente uno que está más cerca de ahí. Profesor Pachón, me alegra mucho tener en un micrófono donde pues se han sentado tantos y tantos empresarios, tener a un científico colombiano. Tengo entendido que en Guane trabajan más o menos 64 profesionales, muchos de ellos, incluso ustedes fueron en algún momento la empresa que más físicos y astrónomos tuvo vinculados en una empresa. Eso es maravilloso. Así es, nosotros crecimos también pensando en qué otra oportunidad laboral pueden tener los científicos en el más país. Más allá de la academia, que claro, no sea dar una universidad, claro. Y en Estados Unidos alrededor del 70% de las personas que tenían un doctorado en física no van a la universidad, van a la industria. Claro. Y no porque sepan física, sino porque pueden resolver problemas. Claro. Y dijimos, bueno, intentemos nosotros avanzar en esa dirección también. Y entonces en eso hemos estado. Pues lo celebramos, desde Clase Empresarial celebramos ese salto cuántico que usted hizo de la academia, de ser director del Instituto de Física, a proponerle a Joseph Vergel, su primer socio, hagamos empresa, vámonos hacia los sectores reales y veamos cuáles son las necesidades y cuáles son las soluciones inteligentes que les vamos a proponer. Gracias por hacer empresa fuera de la academia, pero con el respaldo del conocimiento y de ella misma. Ha sido un placer, profesor, tenerlo aquí en Clase Empresarial. Muchas gracias, se pasó muy rápido. Se pasó demasiado rápido. No, muchas gracias a ustedes. En este mundo cuántico todo eso. Sí. Un gran abrazo. Ustedes, dentro de 8 días, otro nuevo capítulo, otra nueva conversación aquí en Cámara FM 95.9. No es radio, es Cámara FM. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.